La gran necesidad, hermanos, de que nuestra familia, nuestros hijos, sus nietos, sus hermanos, hermanas, coman alimento espiritual en casa. Aprendan a comer alimento espiritual en casa. Y que no sean discipulados por el mundo. Muchos chicos, muchos niños están viendo pornografía en los aparatos que sus propios padres les han comprado. Simplemente porque no saben que lo están haciendo. Y esto es algo real que está adentro de las iglesias hoy. Por eso debemos orar para que Dios nos dé gracia, entendimiento, sabiduría de cómo ser mayordomos en nuestros hogares, para que las familias cristianas puedan fortalecerse desde casa, los hijos nuestros no coman basura, sino que coman alimento espiritual sólido, que cuando lleguen aquí a la casa del Señor no se desesperen tanto en servir a Dios, sino en conocer a Dios, y que podamos juntos darles un evangelio completo, para que cuando llegue el momento de ser tentados por tantas cosas, tengan firme en ellos la presencia de Dios, para que nada los mueva y para que ellos puedan seguir adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 22. Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 22. Ruth capítulo 1 del versículo 1 al 22 dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido.
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva, real y eficaz. Y pedimos, Señor, que tú continúes ministrándonos, que continúes hablándonos aquello que está en tu corazón, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy impactante para mí que Noemí haya ido a vivir a las tierras de Moab con su esposo y sus hijos. ¿Y quiénes eran los moabitas? Podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 37, que nos da referencia de quiénes eran ellos. Y dice la palabra, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. También en el libro de Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Había una maldición de parte de Dios por un incesto que ocurrió. En el libro de Génesis podemos ver que los amonitas y los moabitas eran los hijos de las hijas de Lot. Ellas, al pensar que todo el mundo había desaparecido, no tuvieron mejor idea que emborrachar a su padre y acostarse con él, una un día y la otra al otro día. Y esos son los hijos que salieron de un incesto. Y hubo maldición por esta situación. Y Dios los maldice. En Deuteronomio decimos que la maldición llegaba, dice, hasta la 10ª generación de ellos. Y ellos se hicieron idólatras y fueron apartados del pueblo de Dios. A pesar de que desde el comienzo no era así. A pesar de que había una herencia de parte de Dios. Hubo algo que pasó en el camino que los apartó de Dios a tal punto de hacerlos idólatras y personas que no eran recibidas por el pueblo de Dios. Pero a ese pueblo fue a vivir Noemí y Elimelech con sus 2 hijos. Y dice la palabra en el versículo 2, y se quedaron allí, dice, y ellos habitaron 10 años. Por 10 años estuvieron en los campos de Moab. Versículo 4, la última parte, dice, habitaron allí unos 10 años. Y uno cuando ve la vida de Noemí dice, pobre mujer, una mujer que perdió a su esposo, una mujer que no tiene sus hijos, tiene sus hijos con 2 nueras inconversas, aparentemente no ha hecho la diferencia, no hay fruto. En esta época de la Biblia y también en la época que nosotros vivimos en Afganistán y actualmente, tener un hijo varón significa tener una herencia. Cuando yo veía que cuando mis vecinos tenían una hija mujer, hacían literalmente duelo. Y cuando tenían un hijo varón, una fiesta de hasta a veces una semana, 10 días. Y uno dice, ¿por qué? ¿Son machistas? No, hay un trasfondo, que es el mismo trasfondo que está acá en la Biblia. En estos países, como Afganistán y otros, no existe la ayuda social, no hay jubilación, no hay pensión. Entonces, cuando una persona es mayor de edad, los únicos que tienen la obligación de sostener a esos padres mientras vivan son los hijos varones. Cuanto más hijos varones tenga, mejor pasar van a tener los padres. Porque es obligación hasta el último día de vida de los papás que los hijos varones se hagan cargo de todo lo que ellos necesiten. Si tienen hijas mujeres, se paga una dote cuando se casa la chica, que es lo único que los padres reciben, y después ya no reciben nada más. Y la dote se da de acuerdo a la educación que tenga la chica. Pero cuando tiene un hijo varón, y ese hijo varón se casa, y si es profesional él y la esposa, el sueldo de la esposa queda para él, para ellos 2, pero el sueldo de él sigue siendo para los padres. Y si hay más hijos, se divide cada uno una parte, cosa de hacerse cargo de alguna necesidad de ellos. Noemí, viuda, con 2 nueras inconversas, sin descendientes, aparentemente una persona que fracasó. Pero Dios tenía algo para ellas que ni ella ni Ruth imaginaban. Dios tenía un futuro diferente para ellos. Y a veces nosotros nos miramos y nos quedamos con lo que vemos, pero Dios quiere mostrarnos algo más. Y es bueno darle tiempo a Dios para que el Señor pueda abrir nuestros ojos espirituales, para poder ver aquello que el Señor nos quiere mostrar. Los amonitas ya eran gente que estaba apartada de Dios, gente que tenía maldición. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué estoy en el trabajo que estoy con esta gente? ¿Por qué estoy en el barrio que estoy con estos vecinos? ¿Por qué Dios me puso en ese lugar? ¿Por qué estoy en la escuela con estos compañeros? ¿Por qué estoy ahí? Y hay gente que necesita a Cristo.
Es gente que necesita al Señor. Es gente que ya tiene una maldición sobre su vida de una forma u otra. Y nosotros tenemos esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra hecha carne en nosotros para darles a ellos. Noemí no se daba cuenta y muchas veces nosotros tampoco. No nos damos cuenta por qué el Señor nos colocó donde estamos. Y a veces nosotros nos mudamos hace 2 meses y medio a Santa Fe y una vecina nos decía, acá cerquita, casi todas las noches tiros. Se cree que en Rosario se está haciendo la fama de que es la segunda Juárez. Juárez es una ciudad en México donde es muy peligroso, donde hay muerte todas las noches. Y no una, sino muchas. Y dicen, Rosario se está transformando en la segunda Juárez. Nosotros no estamos en Rosario, estamos en la capital de Santa Fe, pero también vemos, y quizás ustedes acá también ven cosas que están pasando. Pero nosotros tenemos algo que podemos darle y que es a Cristo, que es lo mejor que nos pasó en la vida. Noemí no se daba cuenta cuál era el propósito de Dios en su vida. Simplemente miraba sus circunstancias, simplemente miraba su vida. Y cuando ella pensaba que todo había terminado, Dios tenía algo nuevo para decirle. Y después de esos 10 años que estuvo ahí, que ella no se dio cuenta que había influenciado a Ruth y a Orfa, ella decide irse. Y para mí es tremendo ver lo que Ruth dice. Ruth le dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Al decir esto, Ruth estaba siendo muy valiente, porque ella estaba dispuesta a ir con Noemí a su pueblo, sabiendo que la gente la iba a desechar, sabiendo que la gente la iba a condenar, sabiendo que ella ya tenía una maldición, estaba dispuesta. ¿Qué fue lo que vio Ruth en Noemí que quiso seguirla? ¿Qué fue lo que vio Ruth en Noemí que quiso su Dios? ¿Qué fue lo que vio Ruth en Noemí que no le importó todo lo que le podía pasar? ¿Qué fue lo que vio ella? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros hoy? ¿Que quiere a nuestro Dios o no quiere saber nada de Él? Hay mucha gente alrededor nuestro que no quiere saber nada con el Evangelio. Y uno dice, ¿pero por qué? El Evangelio es bueno, el Evangelio es suficiente, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. ¿Por qué la gente no quiere este Evangelio? El mensaje es precioso, es completo y es bueno, vale la pena. Pero la gente que está afuera no ve el mensaje, ni lee el mensaje. Este mensaje es bueno, pero la gente ve al mensajero. ¿Cómo represento yo a este mensaje? ¿Qué es lo que la gente ve en mí? ¿Que quiere tener a mi Dios o no quiere saber nada de Él? ¿Qué ve mi vecino en mí? ¿Que quiere a mi Cristo o no quiere saber nada de Él? ¿Qué ve mi compañero de trabajo en mí? ¿Que quiere escuchar, que quiere pedirme oración o no quiere saber nada de mí? ¿Qué es lo que ven nuestros familiares inconversos que todavía no quieren saber nada con el Señor? ¿Ven religiosos? ¿Ven personas que dicen una cosa y hacen otra? ¿O ven la palabra hecha carne? Esta palabra y nosotros tienen que ser una misma cosa. Tenemos que ser cartas abiertas donde todos puedan leer a través de nuestras vidas. Perfección no pedimos, transparencia pedimos. Y para ser transparentes necesitamos tener intimidad con Dios. Para ser transparentes necesitamos tener hambre de Dios. Si comenzamos a secarnos espiritualmente, se percibe. Una persona que está seca espiritualmente, seca a todo aquel que lo rodea. Vieron que cuando alguien tiene alegría, contagia esa alegría. Cuando alguien tiene tristeza y amargura, contagia eso que tiene, esa tristeza y esa amargura. ¿Qué es lo que vio Ruth en Noemí que quiso seguir y tener a su Dios? ¿Qué es lo que la gente ve hoy en nosotros? ¿Qué es lo que la gente ve? Y Ruth le dijo en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y la siguió. Y fue con ella, a pesar de que todo el mundo sabía. Ustedes pueden leer el libro de Ruth y van a ver que se refieren a Ruth constantemente como la moabita. La moabita. Está esa maldición sobre su cabeza. Y el diablo le ha quitado a mucha gente hasta el nombre. Y uno dice, ¿cómo es esto? Ya la gente ni sabe cómo se llama. Dice, mirá, sí, este es el borrachín que está siempre allá.
o esta es la prostituta que está por acá, o aquel es el homosexual que está siempre ahí, o esto, aquello. Ya ni saben cómo se llama esa persona. El diablo le ha quitado todo. Tienen una maldición sobre su cabeza. Y Jesucristo es lo mejor que me pasó en la vida a mí. Y yo espero que haya sido lo mejor que le haya pasado a usted también. Y es eso lo que la gente necesita. A Cristo. A Cristo, no tanto hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros constantemente. Cómo hablamos, qué decimos, cómo miramos, cómo nos movemos, a dónde vamos. Somos parte de esos chistes de doble sentido. Estamos siendo cómplices. Estamos participando de eso. Estamos viendo pornografía, estamos viendo cosas que no bendicen nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la gente quiera a nuestro Dios o no quiera saber nada de Él? Esto es una conferencia misionera y mucha gente dice, bueno, hay que salir y predicar el Evangelio, pero no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo intimidad con Dios, no puedo darla. Necesito llenarme de las cosas de Dios. Necesito llenarme de las cosas de Dios. Un testimonio que les quiero contar. Mi mamá tiene 71 años y ella me dice, bueno, yo no puedo andar como otra gente de acá para allá. Ella va a la iglesia y de la iglesia tiene unas 5 cuadras, más o menos, que está el hospital de niños. Y va con toda la iglesia, reparten tratados, 1 hora, 1 hora y media. Oran por la gente que pide oración y todo y después se van. Y mi mamá hace manualmente textos bíblicos. Entonces cuando va a la iglesia ya lo lleva con una cintita, atado, y le da a cada hermano 20, 30 para que los repartan. Y les dice, si no lo van a repartir, por favor no lo lleve, porque esto lleva tiempo, trabajo, dinero. Entonces lo lleva. Y mi mamá un día se iba a otra iglesia de visita y tomó el tren, y en el tren ella comenzó a repartir estos tratados, persona por persona. Había gente que le quería dar dinero, y ella decía, no, es gratis, es la palabra de Dios y es gratis. Se la dio a todo el vagón que estaba ahí, se sentó. Y un joven recibió eso, entre tanta gente. Y este joven, yo lo conozco después, varias semanas después, fuimos a esa iglesia a presentar el país de Afganistán, colocamos una mesa para mostrar todas las cosas típicas del país. Mi Biblia estaba en un costado, mi Biblia cae, porque este chico pasa, sin querer la empuja y se cae. Y cuando se cae había un texto bíblico que mi mamá había hecho también y me había regalado a mí. Y él me dice, ¿a usted también le dieron esto? Dice. Fue esa señora, dice, a mí me dio una señora en el tren. Y yo lo escuché, no decía nada, ¿no? Y él me dice, yo hacía más o menos 4 años que no me congregaba. Yo nací en una iglesia evangélica, pero no quería saber nada. Hay muchos hipócritas acá, bueno, comenzó a decir muchas cosas. Y me dice, y yo le dije a Dios, si sos real, que venga alguien y me dé palabra tuya ya. Y cuando él terminó de decir eso, mi mamá le dio el texto. Y dice que él se quedó mirando eso y no lo podía creer. Porque desafió a Dios y Dios en su misericordia le contestó. En el momento. Y él me dice, yo volví al Señor y estoy acá hace 3 meses. Y le digo, bueno, esa señora es mi mamá, le digo. Las cosas, mi mamá nunca se entera de cosas así que pasan. Se enteró justo porque justo se dio que yo estaba ahí. Pero hermano, lo que usted hace impacta a otros. Para bien o para mal. Lo que usted hace, lo que usted dice, de lo que usted se ríe, de lo que usted participa, impacta a otros. Tenemos una nube de testigos. ¿Qué es lo que la gente ve en mí? ¿Que quiere a mi Dios o no quiere saber nada de Él? No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos consagrar nuestras casas al Señor. Necesitamos levantar un altar de alabanza y adoración a Dios en nuestro hogar. Para que la gente pueda saber dónde recurrir cuando necesita un vecino oración. Vaya a la casa de tal persona. Ahí la van a escuchar. Ahí van a anotar su petición. Ahí van a poder orar por usted. Y ser agresivos en esto de las cosas del Señor. Sí traer la oración a la iglesia, pero orar en ese momento con autoridad de parte de Dios. Porque es el Señor en nosotros la esperanza de gloria. Dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No hay mayor poder en mí que en otros. Usted tiene exactamente lo mismo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene autoridad de parte de Dios. Y tiene que usarla y aprender a conocer en quién cree. Tenemos autoridad de parte de Dios. Cuando algún vecino, compañero de trabajo o de estudio pide oración,
le dice, sí, voy a orar por eso, pero en ese momento tomar a esa persona y orar y esperar que Dios haga algo. ¿No hizo nada el Señor? Seguir orando. Seguir orando para que Dios nos sorprenda a nosotros también. Y para que la gente vea que estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que está vivo hoy. No un Dios que estuvo vivo, sino un Dios que está vivo hoy, el gran yo soy. ¿Qué es lo que la gente ve en mí que quiere a mi Dios? ¿Qué es lo que la gente ve en mí? En el capítulo 2, versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Qué es el hallar gracia? La palabra de Dios dice que en Lucas que Jesús crecía en gracia, en favor, en estatura y en gracia, para con Dios y con los hombres. Y muchas veces nosotros estamos muy felices de estar en gracia con Dios, pero no nos importa estar en gracia con los hombres. Y es muy importante poder ser personas de paz, poder ser personas transparentes, poder ser personas que hablan palabra, que bendice y edifica al otro y que es digna de ser escuchada. ¿Vieron esa gente que dice, ay, se me escapó una palabrota? No se te escapa nada de lo que no esté lleno. De la abundancia de corazón habla la boca. Si estamos llenos de esas cosas, exactamente eso va a salir. Si estamos llenos de las cosas de Dios, exactamente eso va a salir de nosotros. Palabra de Dios, palabra de edificación, palabra que sea escuchada. Tenemos que aprender a someter nuestros labios al Señor y decir, Señor, no permita que ninguna palabra corrupta, una palabra que lastime, que hiere, salga de mi boca. Señor, tenemos que consagrar nuestros ojos. Dice Job, haré pacto con mis ojos, en el capítulo 31, de ver nada que no me haga pecar. Haré pacto con mis ojos de no ver nada que me haga pecar. Tenemos que aprender a reconsagrarnos a Dios para ser personas dignas de llamarse cristianos. Aquel que sigue a un Cristo que pagó el precio en esa cruz y que murió por nosotros también. Ruth dijo, Señor mío, halle yo gracia. Y tenemos que alcanzar la gracia y el favor de la gente también. Que es eso lo que nos va a dar autoridad para poder hablar de Cristo también. Hallar gracia delante de las personas. Y poder tener eso en mente. De poder alabar y glorificar a Dios a través de eso. En el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 dice, Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Lo que hablábamos recién del hijo varón y lo que representa, ¿no? Y tomando a Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, de la descendencia de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Noemí y Elimelec nunca se hubieran movido de Judá? Nunca hubieran ido a ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si ustedes nunca se hubieran movido a ese trabajo, o a ese barrio, o a esa escuela? Hay gente que está esperando que esa maldición sea sacada de sus vidas. No a través de una iglesia, sino a través de ustedes. Yo escuchaba a una hermana en Santa Fe que decía, tengo una compañera de trabajo que está interesada en conocer más y la voy a llevar el domingo a la iglesia. Le digo, ¿para qué? Y me mira ella y me dice, ¿cómo para qué? Sí, ¿para qué? Le digo, ¿usted se dio cuenta que cuando una persona nueva viene a la iglesia no entiende nada de lo que está pasando acá? Le digo, es su obligación enseñarle la palabra de Dios. Es su obligación discipular a esa persona. Es su obligación explicarle lo que es seguir a Cristo. Y cuando esa persona entienda eso, puede venir acá y gozarse junto con nosotros. ¿Para qué traemos la gente a la iglesia? ¿Y que se encargue la escuela bíblica o alguien? No. ¿A dónde están tus Ruth? Si hace mucho que conoces al Señor, ¿dónde están tus hijos espirituales? Dios nos ha dado una herencia, así como a Noemí también. A cada uno de nosotros. Usted tiene algo para dar de Dios a la gente que lo rodea.
¿Dónde está tu Ruth? ¿Dónde está ese hijo espiritual? ¿Dónde está esa hija espiritual? Muchos de ustedes hace mucho tiempo que caminan con el Señor. Y Dios no quiere que ninguno sea estéril. Dios quiere que cada uno tenga hijos espirituales. Poder multiplicarnos en otro y poder darle exactamente lo que recibimos, a Cristo. Poder darle a Cristo. Hermanos, hay un peso muy grande en mi corazón de que muchas familias cristianas se están destruyendo porque los hijos se están supuestamente apartando de Dios. Y nunca nos podemos apartar de Dios si le hemos conocido, si hemos vivido ese relacionamiento personal con Él. Una cosa es estar convencido, otra cosa es estar convertido. Y yo los animo a que ustedes consagren sus familias a Cristo. Que oren con autoridad por cada uno de ellos. Señor, mostrame las cosas que mis hijos tienen que cambiar. Mostrame las cosas que yo tengo que cambiar. Y los varones de poder ser buenos sacerdotes y mayordomos en la casa también. Y poder dar palabra fresca a sus hijos y a su familia en casa todos los días. Anhelar encontrarse con el Señor a nivel familiar y a nivel personal. Buscar a Dios. Y después no vamos a tener que lamentar que nuestros hijos sean indiferentes a Dios, porque ya ellos no están buscando al Dios de sus padres, sino que están buscando a su Dios, conociendo a su Dios. Fue algo lo que Ruth vio en Noemí, que quiso ese Dios. Fue algo que vio Ruth en Noemí, que no le importó el peligro ni el temor. Y Dios tenía una herencia para Ruth, pero también para Noemí. La palabra dice que las mujeres decían, le ha nacido un hijo, no a Ruth, sino a Noemí. La bendición es para nosotros. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con otro, la bendición también es para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos muchos hijos espirituales. Y sí es bueno llevar la palabra hasta el último de la tierra, pero tenemos que aprender a compartir a Cristo acá. Cada uno de ustedes tiene que tener hijos espirituales. Cada uno de ustedes tiene que aprender a compartir su testimonio con otros. Cada uno de ustedes tiene que saber cómo caminar con el Señor para poder enseñarle a estos bebés espirituales de caminar con Cristo también. Dios tenía una herencia para Noemí, que Noemí no la había visto. Dios tiene una herencia para ustedes también, que quizás alguno de ustedes todavía no lo ve. Y es mi anhelo que el Señor abra sus ojos espirituales para que puedan ver esa herencia de una forma clara de parte de Dios. Y puedan ver más allá. ¿A dónde están todas esas Ruth que necesitan esa palabra? ¿A dónde están todas esas Ruth que necesitan ese testimonio que ustedes tienen? ¿A dónde están esas Ruth que necesitan que nosotros le demos un poquito de este mensaje? Recuerde que la gente rechaza el mensaje, no porque el mensaje sea malo, sino por el mensajero. Que cuando la gente me vea a mí, mensajera, vea una extensión de este mensaje. Y yo pueda hacer una carta leída donde todos puedan leer y puedan saber que amo al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que tú le diste a Noemí, que ella no entendía y pensaba que era una anciana, viuda, con 2 nueras inconversas, que aparentemente había fracasado. Pero tú tenías algo nuevo para decirle. Ella decía, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el Altísimo se había olvidado de ella. Pero el Señor no se olvida. Tú no te olvidas, Señor, de nosotros. Y aunque aparentemente parecemos estériles, pedimos que tú comiences a darnos hijos espirituales. Que comiences a abrir nuestros ojos espirituales para poder ver las Ruth que nos rodean alrededor. Para poder ver esos compañeros de trabajo, de estudio, esos vecinos, esos familiares inconversos que todavía no quieren conocerte, Señor. Que comiencen a ver un poquito más de ti en nosotros y un poquito menos de nosotros. Que comiencen a querer nuestro Dios. Señor, yo oro por mis hermanos para que ellos comiencen a tener desesperación por tu presencia, hambre por tu palabra, que puedan tener ese devocional personal todos los días, que puedan tener un devocional familiar, para que comiencen a dar alimento sólido a sus hijos en sus casas, Señor. Te pido por cada varón, cabeza de hogar de este lugar, que ellos también puedan tomar la posta, Señor, y puedan ser sacerdotes en sus casas, de poder impartir palabra tuya a su familia. Y, Señor, que tu poder y tu autoridad esté en cada uno de sus hogares para que sus casas sean casas de paz. Para que los vecinos del barrio conozcan
que ahí pueden ir para pedir oración, que ahí pueden ir para sentir tu presencia, que ahí pueden ir para poder conocerte más. Y Señor, gracias por este lugar, gracias por esta congregación, por esta iglesia. Pero te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tener Ruth, para que ellos también puedan ser, Señor, multiplicadores de tu palabra. El discípulo hace discípulos. Y Señor, te pido que muchos sean tus discípulos, para que puedan hacer otros discípulos. Gracias te doy por el pastor y su familia. Te pido que tú continúes animándole, Señor, que continúes levantando sus brazos, pero que muchos también puedan empezar a multiplicarse en otros, para que este lugar ya no sea suficiente, sino que falte lugar, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Queremos estar llenos de ti para dar exactamente eso a otros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda cada día. Gloria a tu nombre, Señor. Tú seas glorificado, tú seas exaltado. Para ti la gloria y para ti la honra, oh Dios. Amén.